gentlemen, and I shall do for you first a Y'all gonna admit it? Well, come on then, let's get with it. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo ahora mismo en los comentarios, porque este documental no es solo una historia, es una experiencia para quienes realmente aman el rock. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar por completo la forma en que entiendes el origen de la música moderna. Durante décadas, el mundo ha discutido quién merece el título de Rey del Rock, pero muy pocos se detienen a mirar el verdadero punto de partida. Antes de los estadios llenos, antes de las giras mundiales y antes de las leyendas que hoy todos conocen, hubo un hombre que cambió las reglas sin pedir permiso. Un artista que tomó la guitarra eléctrica y la convirtió en algo mucho más grande que un instrumento, la convirtió en una voz. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de documentales donde descubrimos la historia real detrás de la música, suscríbete ahora al canal y deja tu like. No es solo para apoyar el contenido, sino porque así el algoritmo de YouTube entiende que este tipo de historias te importan, y nos ayuda a llevar estos documentales a más personas en todo el mundo que también aman el rock y quieren conocer su verdadera historia. Además, cada like y cada suscripción hacen que este proyecto siga creciendo y podamos traer más historias profundas, más artistas y más secretos que normalmente no aparecen en los medios tradicionales. Así que si estás disfrutando, hazlo ahora mismo, porque eso nos ayuda a seguir creando contenido como este para ti. Ahora sí, volvamos al inicio de tour. Porque la historia de Oje no es apenas sobre fama o un suceso. Es sobre hombre que, de forma silenciosa, construyó las bases de todo aquilo que hoy llamamos de rock and roll. UM homem cuja influencia a través a Jeraco inteiras, mesmo que muchos nunca tengan percebido eso. En cuanto o mundo seguía hablando para os grandes nomes que surgirán después, Chuck Berry estaba lá, definindo o Sam, o ritmo e atitude de uma nova era. E cuando vos entender todo o que ele fez, va a perceber que tal vez o rock nunca te nativa apenas UM rey, más si UM criador. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Chuck Berry, la música en Estados Unidos vivía completamente dividida. Existían estaciones de radio para blancos y otras para negros. Los escenarios también estaban separados, y muy pocos artistas afroamericanos tenían la oportunidad de alcanzar el éxito nacional. Parecía imposible que alguien rompiera esas barreras. Sin embargo, un joven de San Luis estaba a punto de desafiar todas las reglas sin imaginar que cambiaría la historia para siempre. Chuck Berry había crecido escuchando blues, gospel y música country. Mientras muchos pensaban que esos géneros jamás podrían convivir, él comenzó a experimentar con una idea completamente diferente. ¿Y si mezclaba la energía del rhythm and blues con las melodías pegadizas del country? ¿Y si escribía letras que hablaran de automóviles, amor, escuela, libertad y juventud? Nadie apostaba por esa fórmula. Pero Berry estaba convencido de que la música podía unir a personas de cualquier origen. Durante sus primeras presentaciones en pequeños clubes, el público quedó sorprendido. No era solo la velocidad con la que tocaba la guitarra, sino la manera en que dominaba el escenario. Sonreía, improvisaba, hacía bromas y convertía cada concierto en un espectáculo inolvidable. Poco a poco comenzó a desarrollar un estilo propio que nadie había visto antes. Incluso creó el famoso duck walk, un movimiento que décadas más tarde sería imitado por algunos de los guitarristas más importantes de la historia. Sin embargo, todavía faltaba el momento que cambiaría su destino. Una recomendación lo llevaría hasta un hombre considerado uno de los mayores visionarios de la industria musical. Ese encuentro abriría las puertas de una oportunidad única y daría origen a una canción que no solo lanzaría su carrera al estrellato, sino que marcaría oficialmente el nacimiento del rock and roll moderno. Lo que ocurrió después superó cualquier expectativa y cambió la música para siempre. En mayo de 1955, Chuck Berry tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Viajó hasta Chicago con la esperanza de conocer a uno de sus mayores ídolos del blues, Muddy Waters. Lo que parecía un encuentro imposible terminó convirtiéndose en la oportunidad que llevaba años esperando. Tras escucharlo tocar, Muddy Waters le dio un consejo que marcaría el inicio de una nueva era: visitar los estudios de Chess Records y presentarle su música a Leonard Chess. Berry siguió aquella recomendación sin imaginar que estaba a punto de entrar en la historia. Cuando Leonard Chess escuchó una de sus composiciones inspiradas en el country, comprendió de inmediato que tenía delante algo completamente diferente. Aquella canción, que originalmente llevaba otro nombre, fue adaptada y terminó convirtiéndose en Maybellene. Nadie podía imaginar el impacto que tendría. Su ritmo acelerado, la guitarra eléctrica llena de energía y una historia emocionante sobre una persecución de automóviles rompían con todo lo que sonaba en la radio durante aquella época. Era un sonido fresco, rebelde y adictivo. En pocas semanas, Maybellene comenzó a escalar las listas de éxitos de todo Estados Unidos. Vendió más de 1 millón de copias y demostró que un artista afroamericano podía conquistar al público blanco en un momento en que la segregación racial seguía siendo una dura realidad.
Sin proponérselo, Chuck Berry había derribado una barrera que durante décadas parecía imposible de superar. La industria musical comprendió que estaban haciendo un nuevo género y que nada volvería a ser igual. Pero el éxito de Maybelline fue apenas el comienzo. En los años siguientes llegarían canciones que definirían para siempre el lenguaje del rock and roll. Cada nuevo lanzamiento ampliaba su influencia y hacía que miles de jóvenes soñaran con formar una banda, comprar una guitarra y subir a un escenario. Sin embargo, mientras el mundo celebraba el nacimiento de una leyenda, nadie imaginaba que algunos de los artistas más famosos de la historia estaban observando con atencao, y muy pronto convertirían a Chuck Berry en su mayor inspiración. El impacto de Maybelline no solo cambió la carrera de Chuck Berry, cambió la forma en que el mundo entendía la música popular. De la noche a la mañana, su nombre comenzó a circular en radios, revistas y clubes de todo Estados Unidos. Pero lo más importante no era la fama, sino lo que estaba ocurriendo en silencio. Una nueva generación de jóvenes estaba descubriendo un sonido que nunca habían escuchado antes. Un sonido que parecía hecho para ellos. En esa época, la industria musical aún no comprendía lo que estaba pasando. Para muchos ejecutivos, aquello era solo una moda pasajera. Sin embargo, cada nueva canción de Berry demostraba lo contrario. Temas como Roll Over Beethoven y Johnny B. Good no solo eran éxitos comerciales, eran declaraciones de independencia musical. Por primera vez, la guitarra eléctrica no era solo un instrumento de acompañamiento, sino la voz principal de una revolución. Mientras tanto, algo aún más poderoso comenzaba a suceder fuera de los estudios de grabación. En garajes, escuelas y pequeños barrios, miles de adolescentes empezaban a imitar su estilo. Aprendían sus riffs, copiaban sus movimientos y soñaban con tocar como él. Sin darse cuenta, Chuck Berry había creado el molde del rock and roll moderno. Pero el impacto más sorprendente vendría de los artistas que estaban destinados a convertirse en leyendas. Músicos como Elvis Presley, y más tarde bandas como The Beatles y The Rolling Stones, encontraron en sus canciones una fuente directa de inspiración. No solo versionaban su música, sino que aprendían de su estructura, su energía y su forma de contar historias. Sin embargo, mientras el mundo comenzaba a rendirse ante su talento, la vida de Chuck Berry no estaba libre de problemas. Detrás del éxito, comenzaban a aparecer tensiones legales, decisiones difíciles y conflictos que amenazaban frenar su ascenso. Y lo que nadie sabía era que el hombre que había ayudado a crear el rock and roll estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más complicados de su vida. Mientras Chuck Berry seguía construyendo los pilares del rock and roll, algo aún más grande estaba ocurriendo en silencio. Una nueva generación de artistas estaba creciendo directamente bajo su influencia. Su música no solo se escuchaba, se estudiaba. Sus riffs se repetían una y otra vez en habitaciones pequeñas, en garajes y en clubes donde jóvenes soñaban con cambiar el mundo. Entre esos jóvenes estaba Elvis Presley, quien tomó elementos del estilo de Berry para transformar su propia presencia en el escenario. Pero Elvis no era el único. Al otro lado del Atlántico, 4 jóvenes de Liverpool estaban absorbiendo cada detalle de su música. The Beatles aprendieron de Berry no solo los riffs, sino también la forma de contar historias en canciones cortas, directas y llenas de energía. Canciones como Roll Over Beethoven no eran simples versiones, eran homenajes a un maestro invisible que había cambiado las reglas del juego. Al mismo tiempo, otra banda emergía con una actitud aún más cruda y rebelde. The Rolling Stones no solo admiraban a Chuck Berry, lo imitaban abiertamente en sus primeros años. Su forma de caminar en el escenario, su energía y su estilo de guitarra se convirtieron en parte del ADN del rock británico. Lo más impresionante es que, mientras estos artistas alcanzaban fama mundial, el nombre de Chuck Berry muchas veces no recibía el mismo reconocimiento público que su influencia real merecía. Era como si el mundo disfrutara de los efectos de su revolución sin entender completamente quién la había iniciado. Cada acorde que tocaban estos nuevos íconos llevaba una huella silenciosa de Berry. Cada escenario que dominaban era una extensión de lo que él había creado años antes en pequeños clubes olvidados. Sin embargo, detrás de este reconocimiento indirecto, la vida de Chuck Berry comenzaba a complicarse. El éxito no vino solo. Con él llegaron problemas legales, decisiones polémicas y una presión constante que empezaría a marcar una nueva etapa en su vida, una etapa mucho más oscura y difícil de lo que el público imaginaba. A medida que Chuck Berry se consolidaba como una de las figuras más importantes del rock and roll, su vida comenzó a tomar un rumbo cada vez más complejo. El mismo hombre que había revolucionado la música ahora enfrentaba una presión constante que venía tanto del éxito como de las sombras que lo rodeaban. La fama, lejos de ser solo un premio, empezó a convertirse en una carga difícil de sostener. En medio de giras, contratos y presentaciones, Berry también tuvo que lidiar con conflictos legales que afectaron profundamente su carrera. Acusaciones, procesos judiciales y decisiones controvertidas comenzaron a aparecer en los titulares, desviando la atención de lo que realmente había construido, un nuevo lenguaje musical que estaba cambiando el mundo. Mientras tanto, la industria musical seguía creciendo alrededor de su influencia,
pero muchas veces sin reconocer completamente el peso de su contribución. El contraste era evidente, mientras su música inspiraba a millones, su vida personal se veía cada vez más afectada por tensiones externas. Durante este periodo, su presencia en la escena musical se volvió irregular. Hubo momentos de silencio, alejamiento de los escenarios y una sensación de incertidumbre sobre su futuro artístico. Sin embargo, incluso en esos momentos difíciles, su legado ya estaba profundamente enraizado en la cultura popular. Cada guitarrista que surgía, cada banda que alcanzaba la fama, llevaba de alguna forma la marca de Chuck Berry. Lo más sorprendente es que, a pesar de los obstáculos, su influencia no disminuía. Al contrario, seguía creciendo, alimentando una nueva generación de músicos que veían en él no solo a un artista, sino a un símbolo de libertad creativa. Pero la historia de Chuck Berry no terminaba en la caída. Muy lejos de ahí, algo inesperado estaba por suceder, un regreso que demostraría que las verdaderas leyendas nunca desaparecen por completo. Después de años marcados por controversias, silencios y una vida alejada del centro de la industria, Chuck Berry volvió a aparecer en la escena musical cuando muchos ya pensaban que su era había terminado. Pero las verdaderas leyendas no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para regresar. Cuando subía al escenario, algo era evidente desde el primer segundo: su presencia seguía intacta, su energía seguía viva y su guitarra seguía contando la historia que él había iniciado décadas antes. El público, ahora compuesto por nuevas generaciones, no veía solo a un músico veterano, sino a la raíz misma del rock and roll. Cada acorde que tocaba era recibido como una lección viva de historia musical. En este regreso, Berry no solo se reencontró con sus fans, sino también con su propio legado. Canciones que habían influenciado a gigantes del rock volvieron a sonar con fuerza, recordando al mundo que muchas de las bases de la música moderna venían directamente de su estilo. Lo más impactante es que, a pesar del tiempo, su influencia seguía intacta. Los artistas que habían crecido escuchándolo ahora lo miraban como una figura casi mítica, un punto de origen al que todos, de alguna forma, debían regresar. Sin embargo, este regreso no borraba el pasado ni los desafíos que había enfrentado. Simplemente los colocaba en perspectiva. Chuck Berry no era un artista perfecto, pero sí uno fundamental. Y en esa imperfección también se encontraba parte de su grandeza. Su historia comenzaba a ser vista con más claridad, no solo como la de un músico exitoso, sino como la de un hombre que ayudó a construir una cultura global. Y mientras el mundo finalmente comenzaba a reconocer su impacto, una última etapa de su vida aún estaba por definirse, la del legado eterno que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el rock. Con el paso de los años, el nombre de Chuck Berry dejó de ser solo el de un artista exitoso para convertirse en un símbolo fundacional del rock and roll. Su música ya no pertenecía únicamente a una época, sino a la historia completa de la música moderna. Cada nueva generación de guitarristas, cantantes y bandas seguía encontrando en sus canciones algo esencial, la base de todo lo que vendría después. Lo que él había creado en pequeños estudios y clubes se había expandido hasta convertirse en un lenguaje universal. Canciones como Johnny B. Good ya no eran solo éxitos, sino himnos que definían la identidad del rock. Su estilo de guitarra, sus estructuras simples pero poderosas y su forma de contar historias sobre juventud y libertad se transformaron en el modelo que millones de artistas seguirían sin siquiera cuestionarlo. Incluso después de décadas, su influencia seguía presente en cada escenario importante del mundo. Desde estadios llenos hasta pequeños bares, su esencia continuaba viva en cada riff de guitarra eléctrica. Más allá de los premios o el reconocimiento tardío, el verdadero legado de Chuck Berry fue haber cambiado para siempre la forma en que la música se crea y se entiende. Él demostró que una sola persona, con una guitarra y una idea clara, podía transformar toda una industria. Y aunque muchos intentaron repetir su fórmula, ninguno pudo reemplazar su impacto original. Con el tiempo, el mundo finalmente aceptó lo que durante años había sido evidente para los músicos, que el rock and roll, tal como lo conocemos, no habría existido sin él. Y así, la historia de Chuck Berry se convirtió en algo más grande que la de un artista. Se convirtió en la historia del nacimiento de una cultura global que aún hoy sigue creciendo. Cuando se mira en perspectiva la historia del rock and roll, es imposible separar su evolución del nombre de Chuck Berry. Su vida no fue solo la de un músico exitoso, sino la de un arquitecto sonoro que ayudó a construir las bases de toda una cultura musical. Mucho antes de que el rock se convirtiera en un fenómeno global, él ya había definido su esencia: guitarras eléctricas con fuerza, letras sobre la vida cotidiana y una energía pensada para conectar directamente con la juventud. Esa fórmula, que hoy parece natural, nació en un momento en que nadie imaginaba su potencial. Con el tiempo, artistas de diferentes países, estilos y generaciones continuaron utilizando los elementos que él había introducido, muchas veces sin saberlo de forma consciente. Su influencia no era solo musical, sino también visual y escénica. La manera de moverse en el escenario, de interactuar con el público y de transformar un concierto en un espectáculo completo se convirtió en parte del ADN del rock moderno.
A pesar de los altos y bajos de su vida personal, su obra permaneció intacta como una referencia fundamental. Y es aquí donde surge la verdadera dimensión de su impacto. Chuck Berry no solo hizo canciones, creó un modelo que redefinió lo que significaba ser un artista de rock. Su legado atraviesa décadas, estilos y fronteras, manteniéndose vivo en cada nueva generación que descubre la guitarra eléctrica por primera vez. Al final, la pregunta ya no es si fue importante, sino si el rock habría existido tal como lo conocemos sin él. Y la respuesta, para muchos historiadores y músicos, es clara: no. La historia de Chuck Berry no termina con aplausos, discos vendidos o fama mundial. Termina con una pregunta que todavía hoy genera debate entre músicos, historiadores y fans: ¿quién realmente construyó el rock and roll? Porque cuando miramos todo lo que vino después de él, es imposible ignorar una verdad clara. Antes de los grandes escenarios, antes de las bandas legendarias y antes de la explosión global del rock, ya existía un hombre moldeando cada detalle de lo que vendría. Chuck Berry no solo hizo música, creó un lenguaje completo que cambió para siempre la cultura juvenil. La forma en que la guitarra pasó a liderar las canciones, los riffs que se convirtieron en la base de innumerables temas y la energía explosiva en el escenario, todo eso tiene un origen claro en su estilo. Y aunque muchos nombres brillaron después, todos ellos, de alguna manera, fueron influenciados por él. Elvis Presley llevó ese estilo al mundo, The Beatles lo transformaron en un fenómeno global, y The Rolling Stones lo convirtieron en parte de su ADN musical. Pero la raíz de todo sigue siendo la misma. Lo más sorprendente es que durante mucho tiempo esta influencia quedó oculta detrás del brillo de quienes vinieron después. Sin embargo, el tiempo siempre termina revelando lo esencial. Hoy, cada riff de guitarra eléctrica, cada banda de rock y cada escenario lleno de energía lleva un fragmento de lo que él creó. No es exageración decir que el rock moderno no existiría de la misma forma sin su contribución. Ahora, antes de terminar este documental, si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Esto es importante porque ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido a más personas que aman el rock y quieren conocer su verdadera historia. Además, al suscribirte, formas parte de esta comunidad que busca descubrir lo que está detrás de la música, no solo escucharla, sino entender su origen. Y el like ayuda a que podamos seguir creando más documentales, más historias y más artistas que cambiaron el mundo. Ahora piensa bien, ¿cuántas otras historias de la música aún no han sido contadas correctamente? ¿Cuántos artistas transformaron el mundo sin recibir el reconocimiento que merecían? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué país estás viendo este video, porque la próxima historia puede ser aún más sorprendente que esta.